ellos y esperamos y confiamos de que este mensaje sea para ellos también de mucha bendición. Oramos por las personas que están enfermas. Muchos de nuestros hermanos no están aquí porque están enfermos. Oramos por ellos en esta mañana. Oramos por la hija de la hermana Iris que ha sido operada recientemente y por cada uno de los que están quebrantados por causa de esta pandemia, Señor, que está azotando el mundo. Oramos por cada uno de ellos y oramos para que usted nos sostenga con su brazo de amor y misericordia para que no, Señor, cedamos a las tentaciones del enemigo. Bendiga los diezmos, las ofrendas que han sido recolectadas, que este dinero sea sabiamente usado para la predicación de su palabra en esta tierra y para que otras personas puedan conocer estas grandes verdades que usted tiene para este tiempo del fin. Sabemos tristemente que la mayoría, que no quisiéramos decirlo, pero está escrito en su palabra, Jesús lo dijo, como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra, la mayoría de las personas rechazarán este mensaje, pero aún así nosotros tenemos que cumplir con la tarea de llevarlo al mundo y predicarlo. Por eso pedimos la bendición por estos diezmos y ofrendas para que sean instrumentos para que este mensaje pueda seguir siendo predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sean todos muy bienvenidos en esta hora, queridos hermanos y hermanas. Me siento agradecido al Señor porque nuevamente estamos aquí congregados con el propósito de estudiar un tema más de la palabra del Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes aquí presentes y también a nuestros queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de nuestro ministerio en YouTube, El Fuerte Clamor, recuerden, el predicador de la silueta negra, o también a través de nuestra segunda plataforma en Facebook, el ministerio El Fuerte Clamor. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, donde quiera que nos esté sintonizando en estos momentos, a la distancia, en cualquier país del mundo, o si nos está sintonizando tal vez de algún otro estado de esta nación de Norteamérica, donde nosotros transmitimos estos programas, sean todos muy bienvenidos. Y queremos recordarles, para aquellos que tal vez nos están sintonizando por primera vez, que recuerden de entrar a nuestro canal, El Fuerte Clamor, en YouTube, el predicador, recuerden, de la silueta negra, y suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita, todas las notificaciones, activando allí esa campanita, ustedes podrán recibir cada vez que se suba un tema nuevo al canal, o cada vez que esta señal está saliendo en vivo, usted recibirá una notificación a su teléfono móvil o tal vez a su tableta y allí usted podrá ver estos mensajes. Espero de que este canal sea de mucha bendición. Ahí usted puede entrar a los encasillados donde dice lista de reproducciones o en inglés playlist y allí usted encontrará también muchos archivos de temas y de series que se han presentado en el pasado y así usted puede tener un acceso más fácil a estos mensajes. Espero de que estos temas sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bien, como ustedes saben, el sábado pasado, este servidor, comenzamos a estudiar un tema nuevo, una serie nueva, que la titulamos Gedeón y su ejército de 300. Yo pensé que íbamos a abarcarlo en 2 temas, pero aparentemente hay mucho que aprender de esta lección, de esta gran batalla, de este gran triunfo que Dios le dio al pueblo de Israel
y a este instrumento que él usó que se llamó Gedeón para derrotar a un pueblo que eran los madianitas, que eran de Madián, que eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel en aquel entonces. Estamos hablando de la época de los jueces de Israel, después de que el pueblo de Israel finalmente había tomado posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán terrenal. Leemos nuevamente el versículo de introducción. Hoy tenemos un subtítulo a este tema, a esta segunda parte. Ya está la primera parte en nuestro canal. Usted puede, si usted no la ha visto, puede tener acceso a ella. La primera parte, Gedeón y su ejército de 300, pero hoy le vamos a dar un subtítulo a esta parte número 2. El subtítulo que le hemos dado es Haciendo frente a la adversidad. Mire qué interesante este subtítulo, tengámoslo presente. Haciendo frente a la adversidad. Dice Jueces 7:14, leemos nuevamente la lectura bíblica que tuvimos, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos, ¿a quién? A los madianitas con todo el campamento. Ya nosotros en el tema anterior, o sea, la parte número 1 de esta serie, estuvimos hablando el sábado pasado acerca de las características que tenía este siervo de Dios que se llamó Gedeón. Varón, valiente y ¿qué? Y esforzado. Y estas son las características que ha de tener el pueblo de Dios en estos días finales de la historia de esta tierra, si queremos pasar por el tiempo de prueba o por el horno de la aflicción que ha de encenderse muy pronto, más pronto de lo que nosotros creemos. Voy a empezar leyendo una declaración. Me gusta siempre de introducción o apertura leer un pensamiento del espíritu de profecía, y voy a leer una declaración que se encuentra en un periódico que se publicaba, ya lo dijimos la semana pasada, en los días de Elena G. de White, publicado por la casa publicadora, la Review and Herald, que se llamaba Signs of the Times, o sea, señales de los tiempos. Había muchos periódicos dentro de la iglesia adventista en ese entonces que llevaban el mensaje de salvación, el evangelio eterno, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este fue el objetivo por el cual Dios levantó esta casa publicadora que terminó quemándose en 1902, o sea, la Review and Herald, que eso tenemos una serie por allí también, y vamos a hablar muy pronto, si Dios lo permite, de esta historia adventista, por qué ocurrió esta tragedia dentro del pueblo en ese entonces. Dice Signs of the Times, estoy leyendo 23 de junio de 1881, 7 años antes del famoso Congreso de Minneapolis, allí en Minnesota, donde se predicó el mensaje de justificación por la fe. El párrafo 10 de esta declaración, hablando de Gedeón precisamente, escuchen lo que dice este pensamiento. Dice: Gedeón casi, oigan bien, y esto es lo que está ocurriendo hoy dentro del pueblo de Dios, tristemente, hermanos. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros que estamos aquí presentes y aquellos que nos están viendo a través de esta programación. Dice que Gedeón casi perdió la esperanza de inspirar fe o valor al pueblo, pero sabía que Jehová obraría poderosamente por Israel como lo había hecho en el pasado. Hermanos, nosotros no podemos perder esa esperanza. Dice que Gedeón, que fue uno de los valientes de Israel, porque su nombre, si ustedes no lo sabían, su nombre aparece en el Salón de la Fama, pero en el Salón de la Fama de la Biblia, de Hebreos capítulo 11. Eso fue uno de los héroes de la fe, pero este hombre era de carne y hueso igual que nosotros. Y dice esta declaración que casi perdió la esperanza de impartir fe o valor al pueblo. Toda su alma, oigan bien, clamó a Dios. Por eso es que nosotros no podemos dejar de clamar a Dios.
Cuando las cosas se van poniendo cada día más fuertes, es cuando más necesitamos de la oración. Y eso lo vamos a ver más adelante a través del desarrollo de este estudio. Sintió, o sea, Gedeón, que aunque podría permanecer solo, sin embargo, si tenía la seguridad de que Dios estaba con él, no tendría miedo de asestar un golpe contra los opresores. Qué hermoso pensamiento del espíritu de profecía. Estas son palabras de Elena G. White, no son mías. Dice aquí esta declaración que aunque se quedara solo, en otras palabras, muy pronto, hermanos, por eso no se asuste cuando usted ve a su alrededor, no se sorprenda, no se desanime, no se sienta triste. Gedeón se sintió de la misma manera. Dice esta declaración que aunque podría permanecer solo, sin embargo, si tenía la seguridad de que Dios estaba con él, no iba a tener miedo para asestar un golpe contra sus opresores. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana, para que reflexionemos, no para que me contesten. ¿Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros? ¿O hemos perdido esa seguridad? ¿Hemos perdido esa fe? Jesús lo prometió en Mateo 28, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos. Esa promesa no fue solo para los discípulos, porque los discípulos de Cristo ya están muertos. Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado todavía. O sea que esa promesa sigue en pie para nosotros hoy. Por eso que aunque nos quedemos solos, aunque nos quedemos 2 o 3, aunque todos nos abandonen, nosotros no podemos perder la confianza en Jesús. ¿Cuál era la actitud de los enemigos de Israel? O sea, estamos hablando específicamente de los madianitas. Abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Ahí está la historia cuando Dios llama a Gedeón. Jueces, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 2 al 6. Vamos leyendo ciertas porciones allí de la palabra de Dios a través del desarrollo de esta serie. Jueces capítulo 6, versículo 2 nos dice, y la mano de Madián, ¿la mano de quién? O sea, los madianitas, enemigos de Israel, una nación pagana que querían destruir ¿a quién? Al remanente de Israel. ¿Por qué Satanás se empeñaba tanto en destruir a Israel? ¿Por qué los madianitas tal vez no dijeron vamos a atacar otras naciones? ¿Por qué específicamente Israel? Porque fue el instrumento que Satanás usó para extirpar de la faz de la tierra al pueblo de Israel, porque Satanás sabía, porque él había escuchado en Génesis 3:15, que de la simiente de Israel, de la simiente de Abraham, y de todas esas generaciones iba a venir al que lo iba a pisar, al que le iba a pisar ¿qué cosa? La cabeza, al que le iba a quitar el reino, porque el príncipe de esta tierra, que era Satanás, tenía el reino que se lo había arrebatado o se lo había quitado a nuestros primeros padres en el Edén cuando pecaron. Y Satanás tenía el reino, y Satanás sabía que Cristo, la simiente de la mujer, la descendencia de esa nación de Israel, de ahí iba a venir ¿qué cosa? Cristo Jesús. Y Satanás dijo, no, yo tengo que deshacerme de este pueblo de Israel. Yo tengo que extirpar de la faz de la tierra, extinguir a este pueblo. Y entonces por eso vemos a los madianitas. Dice que la mano de Madián prevaleció ¿contra quién? Contra Israel. La palabra prevaleció en hebreo, asaz, significa ser más fuerte, ser superior o prevalecer. A veces parece que el enemigo de las almas está prevaleciendo contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Hay una cita del espíritu de profecía que dice, que dicho sea de paso, la voy a parafrasear, pero ustedes la han leído, dicho sea de paso, es una cita que ha sido mal interpretada y mal usada por el pueblo adventista. ¿Cuál cita? La hermana White tiene una cita, está en Mensajes Selectos.
Dice, puede parecer que la iglesia va a caer, pero no caerá. ¿Pero cuál iglesia está hablando ella ahí? No está hablando de una iglesia apóstata que se ha apartado de la verdad. Está hablando del remanente fiel en el tiempo del fin. Ese pueblo remanente, aunque nos quedemos solos, ese pueblo no va a caer, hermanos. Por eso dice que Madián prevaleció contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel no estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿cómo? Imposible. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sigue diciendo? Y los hijos de Israel, estoy leyendo el versículo 2 de Jueces 6, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía, dice el versículo 3, que cuando Israel había sembrado, mire lo que hacían los madianitas. Subían los madianitas y también ¿quién? Los amalecitas, no solamente los madianitas. Se unieron los madianitas y los amalecitas. ¿Y los hijos de quién? Del oriente. O sea, había una terna ahí. 3 grupos. Los madianitas, los amalecitas y ¿quién? Y los hijos de el oriente. En el tiempo del fin va a haber una terna que va a luchar contra ¿quién? Contra el pueblo de Dios. La hemos leído en el libro Apocalipsis, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son? ¿Qué dice Apocalipsis 16? Vi salir de la boca del dragón 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas. Esos son los que van a luchar contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La bestia, la imagen de la bestia, representada por el falso profeta. ¿Y quién más? Satanás. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Versículo 4. Dice que venían contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. O sea, dejarlos morir de hambre, en otras palabras. Usted sin el fruto de la tierra, si usted vive en el campo, no puede vivir. Se va a morir de hambre. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Increíble. Arrasaban con todo. Estos madianitas, estos amalecitas y los hijos de Oriente. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. ¿Eran pocos o eran muchos? Ellos y sus camellos eran ¿qué? Innumerables, o sea, no se podía ni contar. Así venían a la tierra ¿para qué? Para devastarla. Los impíos en el tiempo del fin, Juan los ve en Apocalipsis, dice que son como la arena del mar. Versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de ¿qué? De Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces vemos este cuadro. Vemos que los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente prácticamente prevalecieron contra Israel. Y ya vimos que la palabra prevalecer es ser más fuerte, ser superior o prevalecer. O sea, llegaron a ser más fuertes y superiores que Israel. Usted sabe que Jesús habló una parábola del hombre fuerte, que cuida sus bienes. Pero dice, vino uno más fuerte que él y lo ató. Ese hombre fuerte de la parábola, que es dueño de todos los bienes, es Satanás. Pero vino uno más fuerte que él, que fue el Hijo de Dios. Y le quitó ¿qué? Sus bienes. Hermanos, ¿por qué nosotros sentirnos débiles? Si el más fuerte que vino y venció a Satanás y le pisó la cabeza, está con nosotros. No lo aprendimos hoy en la escuela sabática. Lo creemos de corazón. Entonces, ¿por qué sentirnos desanimados? Dice que los madianitas prevalecieron ¿contra quién? Contra Israel. Contra el pueblo de Dios. Contra la simiente de la mujer. Pero hay una pregunta que podemos ir contestando. Ustedes pueden ir anotando los textos para irlo leyendo más rápido, así no tomar mucho tiempo. Sobre quiénes no prevalecerá Satanás y quiénes no serán devastados por el fiero enemigo de las almas. Dice que los madianitas llegaban a la tierra para devastarla. Prevalecieron contra Israel y devastaban la tierra. Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿sobre quiénes
no prevalecerá Satanás en el tiempo del fin, y quienes no serán devastados por este fiero enemigo. Hermanos, escuchen por favor, y pueden anotar, no tienen que buscarlo en sus Biblias. Yo voy a leer unos textos bíblicos para así ahorrar tiempo y no alargar mucho el mensaje. Solamente escuchen, presten mucha atención por favor. Dice el salmista David, ya les doy la referencia, déjenme leer primero el texto y le doy la referencia. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿a quién sirves tú? ¿A quién sirvo yo? ¿A quién sirvo yo? A Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, Él es el Dios que está al frente de este ejército poderoso. Dice, ¿quién como tú? Pregunta David. Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tuyo es el brazo potente, o sea, poderoso. Eso significa potente. Tuyo es el brazo poderoso. Dice, fuerte, esa palabra fuerte que aparece en nuestras Biblias en español, es la misma palabra que aparece en Jueces 6:2, la misma palabra hebrea, asaz, que quiere decir prevalecer. Entonces dice la Biblia, fuerte, o sea, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Eso está en el Salmo 89, versículo 8 y versículo 13. Entonces la Biblia nos está diciendo en esta mañana que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que se llama Jehová, que es poderoso y su fidelidad es grande y su brazo es potente y fuerte. O sea, Él va a prevalecer ¿sobre quién? Sobre ese enemigo que se llama Diablo y Satanás, que quiere que prevalecer contra nosotros y quiere devastarnos. Pero nosotros, en medio de esta crisis que está el mundo viviendo hoy, es cuando más necesitamos aferrarnos a ese brazo poderoso de Jehová. Si queremos prevalecer, por supuesto. Cristo, hablamos hoy en la mañana también en la lección, de que estuvo en esta tierra, pero estuvo en terreno de Satanás, porque Satanás era el príncipe de este mundo. Por eso Jesús dijo unas palabras muy importantes que le hemos leído en los evangelios. El príncipe de este mundo no tiene nada contra mí. O sea, Cristo pisó el terreno de Satanás. Ningún ser humano antes de Cristo había podido vencer a ese fiero enemigo. Mire las palabras de Jesús contenidas en Juan 1, 4 y 5. En Él, o sea en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era esa luz que había venido a este mundo? Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dice el versículo 5, estoy leyendo Juan 1. La luz en las tinieblas que resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, esta luz que aparte de ser Cristo Jesús, la luz del mundo, esta luz la vemos también reflejada en la palabra de Dios. Porque el salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y luz, lumbrera ¿a qué? A mi camino. Salmo 119 y el versículo 105. El sabio Salomón, que escribió el libro de Proverbios, hijo de David, el rey David, dijo estas palabras muy importantes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Eso está en Proverbios 6:23. Y también el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos estaban predicando este evangelio, tuvieron mucha oposición. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los mayores opositores, diría, de este evangelio cuando comenzó a ser predicado por los discípulos después de Pentecostés, ¿quién fue? Se llamó Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, que levantaba la mano para que fueran muertos si era necesario los hijos o los fieles hijos de esta iglesia neotestamentaria. Entre ellos se encontraba Esteban, el primer mártir cristiano.
pero nosotros sabemos y conocemos la historia bíblica que Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Pero antes de ser Pablo, antes de ser el gran predicador y gran apóstol del evangelio, se llamó Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Y dice que la palabra de Dios, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad, dice Juan 17 y 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que dice la Biblia en Hechos 19:20, acabo de leer, Hechos 19:20, dice que crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Entonces volvemos a la pregunta original. Ya hemos leído todos estos textos. Dice que la luz no prevaleció, las tinieblas diría, no prevalecieron contra la luz que era Cristo Jesús. Y ya estamos viendo que esa luz es la palabra de Dios. Ya estamos viendo en el libro de Proverbios que esa luz también la compara el sabio Salomón, los mandamientos, la ley de Dios, como una lámpara, como una luz. Y la enseñanza, o sea, la palabra de Dios, que debe ser nuestra enseñanza, es una luz. O sea, para que el enemigo no pueda prevalecer contra nosotros, como estaba prevaleciendo Madián en contra del pueblo de Israel, nosotros tenemos que estar aferrados a esta lámpara. No tenerla solamente abierta en la mesita de la entrada de nuestras salas, de nuestras casas, sino estar escudriñando cada día esta palabra y estar viviendo de acuerdo a lo que esta palabra dice. ¿Para qué? Para que el enemigo, cuando venga fuertemente a querer devastarnos o arrasarnos, ese enemigo no prevalezca en contra nuestra. Porque estamos, ¿qué cosa? Estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Mire lo que Jesús dijo. Lo hemos leído todos esos textos también. Es un maravilloso texto, uno de mis textos preferidos. En Mateo capítulo 7, cuando habló de la parábola, Jesús, del hombre que edificó su casa sobre la roca, dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Lo dice 1 Corintios 10, del 1 al 4, usted lo puede leer. Esa roca que bebía el pueblo de Israel era Cristo. Dice el versículo 25, descendió lluvia, oigan bien, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Esos vientos, esas lluvias, esos ríos que van a venir, cuando hay inundaciones, que lo vemos tal vez en las noticias o en la televisión, cuando vemos inundaciones que ocurren en ciertos lugares de esta tierra, vemos que se desbordan los ríos. Y cuando un río se desborda, arrasa, hermanos, con todo lo que se le pone al frente. Se lleva carros, se lleva hasta casas, en fin, se lleva a las personas, inclusive arrasa con todo lo que encuentra. De esa manera, Satanás va a querer arrasar con nuestras vidas. Pero si tu vida, si mi vida está cimentada en la roca que es Cristo Jesús, a través de su palabra, esa es la única manera para nosotros un día prevalecer contra Satanás. No hay otra forma. Así tú puedas venir a la iglesia todas las semanas y seas un fiel miembro de iglesia por 20 o 30 o 40 años. Pero si tú estás descuidando en tu vida el estudio de la palabra de Dios, cuando venga el enemigo, representado en esta historia de Gedeón, o sea, Madián, el enemigo prevalecerá contra nosotros. ¿El enemigo prevaleció contra Jesús? No. Jesús pudo decirle a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vivió esa palabra en su vida. Eso es lo que necesitamos nosotros hoy. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste este libro? ¿Lo abres todos los días? ¿Lo escudriñas todos los días en tu hogar? ¿Haces tu culto familiar con tu familia? Satanás tiene muchas formas para que eso no ocurra en tu vida. El trabajo, es que tengo que trabajar, dicen muchos.
Tengo que trabajar, tengo que pagar cuentas. Estoy atrasado en las cuentas. Tengo que pagar la hipoteca de mi casa. Tengo que pagar el carro nuevo que saqué. Y hay veces que las personas están trabajando y no nos damos cuenta que estamos descuidando poco a poco, sin darnos cuenta, lo único que nos va a ayudar a prevalecer en contra de Satanás. El apóstol Pablo escribió, sobre todo, tomad el escudo de la fe, número 1, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás nos va a lanzar esos dardos encendidos constantemente. Y tomad el yelmo de la salvación, número 2, y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios, número 3. Y número 4, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. 4 elementos que no podemos dejar nosotros a un lado, para nosotros poder prevalecer en contra del enemigo, Satanás. Número 1, la fe. Si perdemos la fe, lo perdemos todo prácticamente. Jesús dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, podrían hacer muchas cosas. ¿Qué más? El yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. Número 3, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Satanás se interesa de que tú no abras este libro. Trabaja, no te preocupes. 2, 3 trabajos, no te preocupes. Trabaja porque tienes que pagar las cuentas y tienes que mantener a tu familia. Y número 4, la oración. Ay, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque creemos que con una oración de 2 minutos y salir corriendo para el trabajo todas las mañanas es suficiente. Eso es lo que nos va a sostener durante todo el día en nuestros trabajos. Escuchen lo que dice esta declaración, hablando de esa armadura del cristiano, que debe estar acompañada de la fe, del Evangelio, de la palabra de Dios que es la espada y de la oración. Jacob prevaleció, oigan bien, ¿de qué dice? Prevaleció. Como decía Jueces 6:1, que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Pero aquí estamos viendo un cuadro diferente. Aquí dice que Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Hermanos, tenemos que ser perseverantes. No podemos desanimarnos. No podemos desanimarnos. Tenemos que ser perseverantes y decididos. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Hermanos, no tenemos que estar de rodillas todo el día. Porque evidentemente si estamos trabajando no podemos arrodillarnos. Los que estamos cumpliendo con un deber. Pero tenemos que estar en oración en nuestras mentes constantemente. El único que puede leer los pensamientos es Dios. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Dice el Espíritu de Profecía que Jacob fue perseverante y decidido. ¿Por qué? Porque su experiencia atestigua o da testimonio del poder de la oración insistente. Tenemos que aprender estas lecciones. Este es el tiempo, oigan bien, si la hermana White estuviera viva hoy y viera la condición del mundo, ¿qué escribiría ella hoy? Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros en el tiempo de fin para prevalecer en contra de Satanás y del enemigo, en contra de sus tentaciones, en contra de sus dardos encendidos? La oración y la fe inquebrantable. Hermanos, necesitamos esa fe de Jesús. ¿Cuántas veces hemos citado Apocalipsis 14:12? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, pero lo hemos leído más de 1 millón de veces en nuestras Biblias, pero a veces no nos ponemos a meditar lo que significa la fe de Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Las mayores victorias de la iglesia, oigan bien, queridos hermanos y hermanas, aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo en estos momentos, las mayores victorias de la iglesia, de Cristo o del cristiano,
no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. No es las que se ganan a través del talento o la educación. No, yo tengo 8 años de teología o tengo un doctorado en filosofía o esto o lo otro. No, esas no son las mayores victorias que se obtienen a través de estos medios. Dice, son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se aferra del poderoso brazo de la omnipotencia. Ahí es donde se ganan las mayores victorias, hermanos. En nuestro cuarto, en nuestra recámara, arrodillados y aferrados del brazo poderoso de Cristo Jesús, como decía el Salmo 89, versículos 8 y 13. Que sí, ¿cómo termina la declaración? Ya les voy a dar la referencia. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado, ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. O sea, para nosotros poder recibir la bendición de Dios, ¿por qué Dios no bendice a su pueblo como Él lo quiere bendecir? Porque muchos, tal vez de nosotros, no estamos dispuestos a dejar todo pecado. Todo lo que nos esté atando a este mundo, que está impidiendo que haya una entrega completa a Cristo Jesús, eso es lo que está impidiendo que Dios derrame esas bendiciones sobre nuestras vidas o sobre tu vida. Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes quiere decir fuertes, y constantes como lo fue él, dos cosas, ser fuertes y constantes. Fuertes y constantes no es venir hoy, gloria a Dios, y el próximo sábado vengo casi arrastrándome, porque estoy desanimado o abatido por el enemigo. No, eso no es ser vehemente ni constante. Tenemos que ser vehemente y constante, por eso esos atributos los obtenemos en la cámara secreta de oración. Alcanzarán el éxito que él alcanzó. O sea, si nosotros somos vehementes, o sea, obtener fuerza, ser fuertes, pero en Cristo, por supuesto, y constantes en la oración, como lo fue Jacob, dice que vamos a alcanzar el éxito que él alcanzó. Queremos alcanzar el éxito en esta mañana. Bueno, aquí están la clave para nosotros alcanzar ese éxito. Esto está en Patriarcas y Profetas, páginas 201 y 202. Esto está en el capítulo 18 de este libro. Si ustedes no lo han leído, les recomiendo que se lean ese capítulo. Capítulo 18 de Patriarcas y Profetas. Lleva como título La noche de lucha. Eso fue cuando Jacob luchó con el ángel, que ese ángel es Cristo. Tremendo capítulo. Hay un devocional que tiene usted en sus hogares que se llama Alza tus ojos. Todos tenemos ese devocional, pero aquellos que no lo tienen lo pueden buscar en sus computadoras, que muchas veces tenemos el espíritu de profecía allí, o en nuestros teléfonos móviles. Dice, Alza tus ojos del 29 de agosto. La página 253 dice, Cristo se sostuvo por toda palabra de Dios y prevaleció. ¿Cómo prevaleció Jesús cuando estuvo en esta tierra? Mira, Jesús no cargaba su Biblia bajo el brazo, como la cargamos nosotros hoy. Jesús no tenía ni siquiera la versión que nosotros tenemos hoy, ni siquiera la King James. Pero él vivió de acuerdo a toda palabra de Dios. ¿Y pudo qué cosa? Prevalecer. El enemigo está prevaleciendo sobre muchos profesos hijos de Dios hoy, porque han descuidado en sus vidas personales el estudio de la palabra de Dios y la oración. Tristemente. Si nosotros asumiéramos la misma actitud, oigan bien, si nosotros asumimos la misma actitud que asumió Cristo, cuando somos tentados, negándonos a acariciar la tentación o a discutir con el enemigo, la misma experiencia sería nuestra experiencia. Cuando nos detenemos a razonar con el diablo, es cuando somos vencidos.
Nosotros no podemos entrar en terreno de Satanás. Eso ya sería presunción y creyendo que nosotros no vamos a caer. Cuando nosotros nos ponemos a razonar y nos detenemos a razonar con el diablo, es cuando nosotros vamos a caer. Gedeón tenía una característica muy importante. ¿Cuál era? Que era un hombre dispuesto a obedecer a Dios. ¿Estás tú, estoy yo hoy dispuesto a obedecer a Dios? Vamos a ver esa característica que poseía Gedeón. Volvamos al libro de Jueces. Mantengan allí sus marcadores bíblicos en el libro de Jueces, porque posiblemente volvamos a seguir hablando de ese capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 12 y versículos 22 al 24. No podemos leer todos los textos por factor tiempo, pero ustedes en su tiempo libre, léanse ese capítulo 6, si es que ya si no lo han hecho. Pero si ya lo leyeron, pues amén. Pero aquellos que tal vez no lo han leído, léanse ese hermoso capítulo de Jueces capítulo 6 y Jueces capítulo 7. Para que tengan un cuadro en su mente de lo que esta batalla y esta victoria de Dios a través de su siervo Gedeón significó para el pueblo de Israel. Estoy leyendo Jueces 6:12 primeramente. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció, o sea, Gedeón, ese ángel de Jehová es Cristo, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. De eso hablamos en el tema anterior. Esas eran las características que tenía Gedeón. Esforzado y valiente. Para que Dios te use a ti y me use a mí, tenemos que tener estas cualidades, queridos hermanos y hermanas. Versículo 22 de Jueces 6. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque Dios le dijo a Moisés, el que vea mi gloria no puede vivir. ¿Y qué dice el versículo 24? Presten mucha atención porque estos detalles nosotros no los podemos dejar pasar por alto. Porque leemos a veces la Biblia y lo leemos un poquito rápido y dejamos pasar estos detalles. Dice el versículo 24 de Jueces 6, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, o sea que quiere decir Jehová paz, es paz, el cual permanece hasta hoy ¿en dónde? En Ofra de los Abiezeritas. Y usted dirá, ¿y quiénes esas personas? ¿Quiénes son los Abiezeritas? Dice el versículo 24 que donde Jehová se le apareció a Gedeón, el ángel de Jehová, y le dijo, varón esforzado y valiente, cuando Gedeón terminó de hablar con Jehová, en ese entonces dice que edificó allí Gedeón un altar, ¿a quién? A Jehová. Y lo llamó Jehová Salom, o sea, Jehová es paz. Y ese altar dice que permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Abiezeritas eran los descendientes de Abiezer. ¿Y quién era Abiezer? Bueno, ese nombre en hebreo significa mi Padre Dios es ayuda, o Padre de ayuda, Padre del socorro. Abiezer fue el fundador de la familia de los Abiezeritas, que eran descendientes de la tribu de Manasés, a la que pertenecía Gedeón. Entonces Gedeón era miembro de la tribu ¿de quién? De Manasés. Eso usted lo puede leer, le voy a dar la referencia si quieren apuntarla. Eso está en Josué 17:2, Jueces 6:11, 24 y 34, Jueces 8:2 y 32, y en Primera de Crónicas 7:18. Entonces ahora vamos a ver, estamos todavía en Jueces, no cierren sus Biblias, por favor. ¿Cuál fue el primer paso valiente que dio Gedeón para que más adelante fuera bendecido por Dios con una gran victoria sobre los madianitas?
antes de él obtener esa gran victoria, Gedeón tuvo que cumplir un mandato de Dios. Vamos a ver cuál fue ese primer paso valiente, que no fue muy fácil que digamos. ¿Ah? No, señorita. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Abran sus Biblias en el libro de Jueces. Estamos todavía en Jueces, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 25 primeramente. Quiero decirles que a veces yo no leo bien y ustedes me corrigen si yo leo mal, porque a veces tiende a fallarme un poco la vista. Estoy leyendo Jueces 6:25. ¿Qué dice? Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, o sea Gedeón, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, ¿y qué? Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Hermanos, esto no era fácil. Ahí donde Jehová va a probar nuestra fe. ¿Qué tenía que hacer Gedeón? 2 cosas. Derribar el altar de Baal que había levantado su padre. Y usted dirá, ¿cómo? Por eso es que Madián estaba prevaleciendo en contra de Israel, porque Israel estaba viviendo en apostasía. Se había apartado de los principios de Dios. ¿Qué hacía un altar de Baal en la casa del padre de Gedeón? ¿Y qué más iba a hacer Gedeón? Tenía que cortar la imagen de acera. Acera significa arboleda. O sea, los paganos tallaban imágenes de sus dioses en los árboles y iban y los adoraban allí. Dice cortar, corta, por eso dice cortar. Cuando usted va a derribar un árbol, usted lo corta, ¿verdad que sí? El hermano Freddy trabaja podando árboles y tiene que cortar ramas y tiene que cortar matas y todo eso. Corta la imagen de acera que está junto a él. Versículo 27, oigan bien. Entonces Gedeón le dijo a Jehová, Señor, si yo hago esto, me voy a meter en tremendo problema. Me voy a echar de enemigos a mi familia, al pastor de la iglesia y a los hermanos. Se van a enojar conmigo y es posible que hasta se vayan de la iglesia. No, perdón, leí mal. ¿Verdad que eso no está en la Biblia, hermanos? Ve, les dije que a veces me falla la vista y a veces leo mal, por eso me tienen que corregir. Dice que Gedeón tomó a 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Ay, hermanos, el pecado en la iglesia había que erradicarlo primero antes de que Jehová pudiera, ¿qué cosa? Darle victoria a Israel a través de su siervo Gedeón. Pero este es el problema, que muchos ministros hoy están permitiendo el pecado, la mundanalidad y la apostasía dentro de sus iglesias. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se enoje, se sienta mal y se vayan de la iglesia. Aquí sigue diciendo, versículo 28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba ¿cómo? Derribado. Hay que derribar todo lo que está impidiendo, hermanos, que nosotros vivamos una vida como Dios quiere que vivamos. Puede ser el trabajo que está impidiendo que nosotros nos consagremos completamente al Señor. Hay que derribarlo. Jesús lo dijo, si tu ojo o tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Que es mejor entrar tuerto o manco al reino de los cielos y que no todo tu cuerpo sea lanzado al lago de fuego y azufre en el tiempo del fin. Dice que encontraron al altar de Baal derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. O sea que, hermanos, mire lo que hizo Gedeón. Derribó el pecado, derribó lo que estaba impidiendo que Jehová derramara bendición sobre su iglesia y levantó un altar en honor a Jehová. ¿Y qué dice el versículo 29? Estoy leyendo en Jueces 6. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto?
¿Quién hizo esto? Empezó el pastor y reunió la junta. ¿Quién hizo esto? ¿Y qué respondieron? Y buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que le demos cargo de primer anciano en la iglesia. Para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Oh, mis hermanos, ¿qué se nos viene a la mente? Apocalipsis 13. Usted ha leído Apocalipsis 13, ¿verdad que sí? Se va a firmar un edicto de muerte. ¿En contra de quiénes? En contra de aquellos que no estén dispuestos a postrarse ante la imagen de la bestia. Todo esto se va a repetir, hermano. Esto es un cuadro que se va a repetir en el tiempo del fin. A veces leemos estas historias y no le damos mente suficiente a darnos cuenta de lo que esto va a repercutir en el tiempo del fin, porque el sabio Salomón dijo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Mire lo que dice la mensajera del Señor en la misma cita de Signs of the Times. Repito la fecha, 23 de junio de 1881. Párrafos 21 y 22. Si usted lee inglés, le aconsejo que lea ese hermoso artículo. Yo voy a hacer todo lo posible por traducir todo el artículo. Es largo, tiene casi 30 párrafos, pero vale la pena traducirlo y traerlo a la iglesia y para que ustedes lo puedan leer en español. Escuchen lo que dice esta declaración. La familia a la que pertenecía Gedeón había sido gravemente infectada. Oigan bien el lenguaje que ella usa. Infectada con la idolatría. ¿Quiénes estaban viviendo en idolatría y en apostasía? La familia de Gedeón, queridos hermanos y hermanas. Su padre erigió en Ofra, donde vivía, un gran altar a Baal, en el que adoraban las personas de los pueblos. O sea, venían todas las personas del pueblo de Israel que vivían cerca donde vivía Gedeón, en Ofra, y adoraban ese altar. El pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel, no estamos hablando de un pueblo pagano. Por eso los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente prevalecían contra Israel. Por eso venían y arrasaban con todos sus sembrados. Por eso los israelitas tuvieron que esconderse en cuevas en las montañas. Porque la mano de Madián estaba prevaleciendo contra Israel, que decía ser el pueblo de Dios. Y eso puede suceder también hoy con la iglesia que dice ser el pueblo de Dios. A Gedeón se le ordenó que destruyera este altar. Oigan bien, ¿a quién se le ordenó? Ay, hermanos, pero hoy muchos no, yo no. No, pero hay que hablar de esto en la iglesia. No, yo en ese lío no me meto. Se va a enojar el hermano, se va a enojar la hermana y se van a ir de la iglesia. Dice que a Gedeón se le ordenó que destruyera este altar, que talara las arboledas, oigan bien, aceras, arboledas, árboles, que lo rodeaban, y en su lugar erigiera un altar a Jehová. ¿Sobre qué? Sobre la roca sobre la cual se había consumido la ofrenda, y luego ofrecer un sacrificio a Jehová. ¿Qué leíamos en Mateo capítulo 7? El que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús, es el que oye la palabra de Dios y la hace, mis hermanos. No el que rehuye a la obligación de predicar estas grandes verdades que Dios tiene para nosotros, por miedo a no ofender a la congregación o a la iglesia, o por miedo a que un hermano o una hermana se ofenda y se termine yendo de la iglesia. ¿Cómo termina la declaración? Gedeón cumplió, oigan bien, el lenguaje que usa el espíritu de profecía, Gedeón cumplió fielmente estas instrucciones. Fielmente, no con miedo, no empujando. Ay Señor, no. No, dice que fielmente cumplió estas instrucciones realizando el trabajo de noche para que no se viera obligado a desistir si lo intentaba de día. El libertador de Israel, oigan bien, debe declarar la guerra a la idolatría antes de ir a la batalla con los enemigos de su pueblo. ¿Escucharon eso? ¿Cómo nosotros podemos pretender que vamos a obtener victoria cuando nos enfrentemos a los enemigos de esta verdad allá afuera
si nosotros todavía no hemos derrumbado el altar, si este fuera el caso, por supuesto, de Baal que todavía tenemos intronizado en nuestros corazones. Me refiero en este caso, si todavía estamos acariciando, si este fuera el caso, no estoy diciendo que ustedes están acariciando a Baal, pero si este fuese el caso, estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de personas ni de individuos. Si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no estamos obedeciendo la palabra de Dios, si no hemos hecho una entrega completa de nuestras vidas a Cristo Jesús, entonces nosotros no podemos salir afuera y enfrentar a los enemigos de este mensaje, porque seremos derrotados, queridos hermanos, porque Dios no va a estar con nosotros. Por eso Gedeón, Dios le dijo, tienes que primero, antes de que tú vayas a esa batalla, tienes que derrumbar el altar de Baal que está en tu misma casa. Oh, mis queridos hermanos, ahí está el altar de Baal en nuestros hogares. Debe estimar el honor de Dios por encima, oigan bien, del crédito de su padre y considerar los mandamientos divinos como más obligatorios que la autoridad paternal. Esto es una lección para nosotros hoy, porque Jesús dijo, el que no deje padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, no es digno de mí. Muchos hoy están poniendo por encima de este mensaje a su esposa o a su esposo o a su familia. Ah, mi esposa no quiere ir a la iglesia, pues yo me quedo también. Mi esposa o mi esposo no se quiere levantar temprano, pues yo me quedo también. Pobrecita, no voy a dejar que se enoje conmigo después. Gedeón puso por encima el honor a Dios, por encima de su padre y de la casa de su padre. Mi esposa no quiere tener el culto familiar. Hágalo usted con sus hijos. Mi esposo no quiere reunirse en familia para orar por la mañana o por la tarde. Ore usted con sus hijos y con sus hijas. No ponga el honor que usted le debe a su esposa o la fidelidad que usted le debe a su esposa o a su esposo por encima del honor de Jehová. ¿Cómo espera entonces usted de ser bendecido por Dios cuando usted le está dando prioridad a lo terrenal en vez de lo espiritual? ¿A qué obra nos ha llamado Dios en estos últimos días? ¿Sabían ustedes a qué obra? Bueno, la misma obra de Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón hizo dos cosas. Derribó y erigió. Derribó el altar de Baal y erigió un altar a Jehová. Mire lo que dice el libro de Jeremías. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿He puesto qué? Hermanos, ¿cuáles palabras? ¿Las suyas o las de Jehová? Esta es la palabra que va a cortar. No tenga miedo en presentarla. No tenga miedo, no tenga temor en que usted va a ofender a un hermano o una hermana de la iglesia. Deje que la palabra de Dios hable, no usted. Presente la palabra. La palabra de Dios es la que va a cortar, es la espada de doble filo que va a cortar, dice Hebreos. Dice la Biblia, he puesto mis palabras, no tus palabras, Jeremías. Mis palabras, ¿en qué? En tu boca. Usted y yo somos mensajeros. Mira que te he puesto en este día sobre qué? Sobre naciones y sobre reinos. Este evangelio va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí o no? ¿Para qué? Hermano Freddy, ¿para qué? Para arrancar y para destruir. Para arruinar y para derribar. Y para edificar y para plantar. Mire qué trabajo Dios nos ha puesto a nosotros hoy en este tiempo del fin. Jeremías 1:10 se encuentra esto que acabamos de leer. 1:9 y 10. ¿Para qué Dios te ha llamado a ti hoy? ¿Para qué? Para derribar y edificar. ¿Quieres hacerlo o tienes miedo? ¿Tienes miedo al qué dirán? ¿Tienes miedo a la crítica? ¿Tienes miedo a los ataques que van a venir fuertes de afuera tal vez o de adentro tal vez? ¿Tienes miedo, hermano y hermana que me escuchas? Por eso Isaías dijo que Dios va a tener un pueblo en el tiempo del fin que dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Eso está en Isaías 58:12.
los tuyos edificarán, ¿qué cosa? Las ruinas antiguas, o sea, los pilares de la fe. Esos pilares están hoy, ¿qué cosa? Han sido derrumbados y se ha levantado otro ídolo en medio del pueblo de Dios. Otro altar que no es el verdadero altar. Otro mensaje diferente que no es el evangelio eterno para este tiempo del fin. Y tú y yo hemos sido llamados ¿a qué? A edificar esas ruinas antiguas, esos pilares de la fe, los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Y cómo vas a ser tu llamado cuando llegues al reino de los cielos? Tú vas a ser llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ay, hermanos, se me fue el tiempo. ¿Quieren que siga o termino aquí? Ustedes me dan, yo les pido permiso a ustedes porque no quiero que se me vayan a enojar. Ustedes tienen la Biblia de estudios. Busquen la cita de la Biblia de estudios de Isaías 58:12. Luego voy a leer solamente un párrafo de quién está hablando aquí la palabra de Dios en Isaías 58:12, donde dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, o sea, los pilares de la fe. La fe que Dios le dio a esta iglesia remanente. Entre esos pilares se encuentra este cuadro que ustedes ven aquí en la parte de atrás. El santuario. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó este mensaje en su iglesia? Le pregunto yo a mi hermano y hermana adventista del séptimo día que me está escuchando en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje acerca del santuario, que es uno de los pilares de la fe adventista? Dice el comentario bíblico adventista, esto está en el tomo 4, páginas 1173 y 1174, comentando Isaías 58:12, en la Biblia de estudio, usted lo puede encontrar esta misma declaración que yo les voy a leer. ¿Dónde encontramos a la gente a la cual aquí se alude? O sea, de la cual está haciendo referencia a Isaías 58:12. ¿Dónde? ¿Quién es el que edificará las ruinas antiguas y levantará los cimientos de generación y generación? ¿Quién? ¿Dónde está el pueblo que ha recibido la luz del cielo para ver que se ha abierto una brecha en la ley de Dios? 3 puntos suspensivos porque no puedo leer toda la cita porque es muy larga. Dice más adelante, Juan dice en el Apocalipsis, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo de Apocalipsis 11:19. Ese fue el texto que entendieron nuestros pioneros adventistas después del gran chasco de 1844. Juan vio en visión al pueblo del Señor que esperaba su venida y que buscaba ¿qué cosa? La verdad. Este es el pueblo, oigan bien, que está reparando la brecha de la ley de Dios. O sea, el pueblo que está erigiendo el altar de Jehová en lugar del falso mensaje de Baal. ¿Eres tú parte de ese pueblo? ¿Soy yo parte de ese pueblo hoy? Ven que el sábado del cuarto mandamiento ha sido suplantado por un falso día de reposo. Un día que la palabra de Dios no autoriza. Son leales a su Dios en medio de gran oposición y se alistan bajo el estandarte ¿de qué? Del tercer ángel. Hermanos, dice que ven que se ha abierto una brecha en la ley moral de Dios. O sea, se ha anulado el cuarto mandamiento. Sabemos quién hizo eso, quién hizo ese cambio, el poder papal. Pero no dice que se cruzan de brazos y se quedan sin hacer nada. No, son como Gedeón. Dice que se alistan bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel. A medida que se aproxima el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y más poderosos. Proyectarán la luz de la verdad sobre los sistemas del error y de opresión que por tanto tiempo ha tenido la supremacía. El Señor nos ha enviado mensajes para este tiempo a fin de establecer el cristianismo ¿sobre qué? Sobre una base eterna, sobre esa roca que es Cristo Jesús. Sobre esa roca Gedeón levantó ese altar. Y todos los que creen la verdad presente no deben apoyarse en su propia sabiduría, sino en la de Dios. Y deben levantar los cimientos de generación y generación. Gloria al Señor. ¿Cómo termina la cita? Ellos serán registrados. Oigan bien, esto es lo más maravilloso. Estas personas que hagan esta obra
Ojalá que entre esas nos encontremos ustedes y este servidor quien les habla y nuestros amigos y hermanos que nos están viendo en esta hora. Estos serán registrados en los libros del cielo como reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Debemos sostener la verdad porque es la verdad, haciendo frente a la más intensa oposición. Muchos hoy han dejado tristemente de alistarse bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel. Han apostatado de esta verdad. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros. Yo les hago una pregunta a ustedes. Sabemos que Dios va a tener ese pueblo en el tiempo del fin. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá que ese pueblo seamos nosotros. ¿Dónde está ese pueblo hoy? Entonces escuchen bien esta pregunta que les voy a hacer para que meditemos unos segundos en ella. ¿Cuál será nuestra mayor prueba en estos tiempos de frialdad espiritual y apostasía? ¿Cuál ustedes creen que va a ser nuestra mayor prueba en estos tiempos? Cuando usted hace esa pregunta y se la hace a un adventista del séptimo día, cada vez que esta pregunta surge, la mayoría responden o dan esta respuesta. Nuestra mayor prueba será cuando venga la ley dominical. ¿Ustedes creen eso? Que esa va a ser nuestra mayor prueba. Vamos a ver cuál va a ser nuestra mayor prueba en el tiempo del fin. Si va a ser la ley dominical. La mayor prueba, Gedeón tenía, para que pasara la segunda prueba, que era la batalla contra los madianitas, tuvo que pasar la primera prueba. ¿Cuál fue? La de derrumbar el altar de su padre, de Baal, y talar las imágenes de acera que estaban talladas en los árboles que rodeaban ese altar. Y saben, como leímos en la cita de introducción, querida iglesia, ¿se recuerdan la cita de introducción? Dice que Gedeón creía, aunque podría permanecer solo, sin embargo, si tenía la seguridad que Dios estaba con él, no iba a tener miedo. O sea, prácticamente Gedeón estaba solo. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías nos dice, busquemos en Isaías 41 si son tan amables. Está la recta final ya para terminar este mensaje. Isaías 41 y mire lo que dice el versículo 14. Isaías 41, 14, mire lo que Jehová nos dice hoy. Mire su alrededor, querido hermano y hermana, no le dé miedo mirar a su alrededor. Muchos espacios vacíos, ¿verdad que sí? ¿Se desanima usted por eso? ¿Se siente triste? Pero mire lo que dice Isaías 41, 14. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, los muchos o los pocos. Los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Mire lo que dice el libro de Jeremías, Jeremías 42. Imagínense, si estos grandes profetas que dieron su vida por este mensaje o estos grandes patriarcas hubiesen tenido la fe que muchos tal vez profesan hoy, que se desaniman por cualquier cosa, entonces, ¿qué sería de nosotros hoy? No hubiésemos conocido nunca este mensaje. Jeremías 42, versículo 2. ¿Qué dice? Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo ¿qué? Resto. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 12, 17 dice que se fue a hacer guerra contra la mujer, contra el resto de la descendencia de ella? Ruega por este resto, pues de muchos hemos quedado ¿cuántos? Unos pocos como nos ven tus ojos. Ay, hermanos, queremos ver una iglesia llena. ¿A quién no le gusta ver una iglesia llena? A todos, ¿verdad? Pero en los días de Jeremías dice la palabra de Dios, pues de muchos hemos quedado unos pocos. Ojalá que esos pocos que hemos quedado, que estamos aquí presentes, o esos pocos que nos escuchan en esta hora, seamos fieles al Señor. Jesús dijo estas palabras que ustedes conocen, no tienen que buscarlo en sus Biblias.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Se han hecho la pregunta el por qué Jesús no menciona en ese versículo y son pocos, porque está hablando del camino y la puerta angosta. Cuando una puerta es muy angosta, es difícil de entrar por ella, ¿verdad que sí? Pero Jesús, fíjense que al final del texto de Mateo 7:14, Jesús dice, son pocos los que la hallan. Porque Jesús nunca dijo, son pocos los que entran por ella. ¿Por qué dice que son pocos los que la hallan? O sea, esa puerta angosta. Esa puerta representa a Cristo. Y Cristo representa el Evangelio, porque Cristo vino a predicar el Evangelio, que son buenas nuevas de salvación. ¿Por qué dice que son pocos los que la hallan? Eso se nos viene a la mente la parábola del tesoro escondido. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 13? Versículo 44, dice que un hombre encontró un tesoro escondido, o halló un tesoro escondido, y volvió y lo escondió, y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo, donde halló ese tesoro escondido. ¿Cuál es ese tesoro escondido, querida iglesia? Es el Evangelio, es la verdad que Dios tiene para este tiempo. Esa verdad está escondida para muchos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a escudriñar o a leer las Escrituras superficialmente, pero no a escudriñarlas. Ese hombre tuvo que cavar profundamente para encontrar ese tesoro escondido. Cuando lo encontró, salió corriendo y vendió todo lo que tenía y compró ese campo donde estaba ese tesoro escondido. Por eso Jesús dijo, muy pocos son los que hallan esa puerta angosta. Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. ¿Quieres tú ser de esos pocos? Gedeón fue uno de los pocos. Hizo la obra que Dios quiso que hiciera. Termino con esta declaración. Está en Joya de los Testimonios, el tomo 2, escríbanla por favor. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Esto fue escrito en el año 1882, lo que yo les voy a leer fue escrito en 1882. En este año en curso serían casi 139 años atrás, más de un siglo. ¿Qué les parece a ustedes? Casi un siglo y medio. La sierva del Señor escribió esta declaración que yo les voy a leer. ¿Están listos para escucharla? ¿O no? Ok, escuchen bien por favor. Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. ¿Hay peligro hoy en tierra y por mar? La gente ya no quiere ni venir a la iglesia porque tienen miedo de contaminarse o de contagiarse con el COVID. La gente tiene hasta miedo de salir a sus casas, ir al supermercado, ir a la tienda. Hay peligros en la tierra y en el mar, tal como lo dijo esta mensajera hace 139 años o casi 140 años atrás. Pero noten cómo sigue diciendo. El gran yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Jehová. Moisés le dijo, Señor, y si los hijos de Israel me preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Qué yo les digo? Diles, yo soy el que soy, te ha enviado. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? ¿Quién? Ahora, oigan bien, ¿cómo dice ella? Ahora, no dice cuando venga la ley dominical. Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Aunque todo el mundo nos abandone, tenemos que permanecer fieles a estos principios que Dios nos ha dado. A esta bendita palabra de Dios, a este mensaje, a estos pilares de la fe, hermanos. Por eso que ella dice, ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios.
Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, ¿está siendo despreciada este verdadero mensaje hoy? Por supuesto. Está siendo pisoteado inclusive, tristemente, por el pueblo que dice ser el pueblo de Dios. Porque está predicando otro mensaje diferente. Está predicando otro evangelio. Dice, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, y esto está ocurriendo ahora mismo ante nuestros ojos, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo. Oigan bien, no desanimarlos, no enfriarnos espiritualmente. Es cuando más debería ser ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Pero ahora está ocurriendo todo lo contrario. Las iglesias están vacías, los miembros desanimados y muchos han apostatado de esta verdad. Todo lo contrario a lo que está diciendo esta declaración. Y mire cómo termina, y con esto terminamos. La pregunta que les hice, ¿cuál será nuestra mayor prueba en estos días finales? ¿Cuál va a ser? ¿La ley dominical? Mire lo que dice la declaración. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Ay, hermanos, vamos a pasar por esta prueba primero antes de que venga la ley dominical. Gedeón pasó por la prueba de derrumbar primero el altar de Baal y cortar las imágenes de acera antes de pelear con los madianitas. ¿Cuál va a ser la gran prueba que tú y yo tenemos que pasar antes de que venga esa famosa ley dominical nacional en este país de Norteamérica? Es cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo, oigan bien, ella no dijo un tiempo futuro. Ella lo escribió en 1882. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Oigan bien, tenemos que obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Alabado sea el Señor. Oh, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. No lo apuntó. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Tenemos otra parte número 3, todavía no hemos terminado esta historia de Gedeón. Ojalá que no se alargue una cuarta parte. Pero hay mucho material allí en ese capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Jueces. Dios nos está llamando en esta hora. Tenemos que obtener calor de la frialdad y valor de la cobardía de los demás. De aquellos que se han apartado de este mensaje, de aquellos que se han enfriado espiritualmente y aquellos que han apostatado de esta verdad. Eso no nos debe desanimar, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Cuando nosotros quitemos la vista de Cristo Jesús y la pongamos sobre el pastor de la iglesia, la pongamos sobre los líderes de la iglesia, ahí es cuando nosotros vamos a fracasar. Y vamos a desmayar y vamos a caer. Nuestra vista tiene que estar puesta solo en Cristo Jesús. Que Dios tenga misericordia de nosotros en esta hora. ¿Qué tal si vamos de rodillas y terminamos con una palabra de oración? Padre Celestial, en esta hora, le damos las gracias por su palabra, Señor. Gracias por el espíritu de profecía, Señor, que fue un don que Dios le dio a esta iglesia, que tristemente sabemos que Satanás odia este mensaje, odia este don profético, y tristemente este don prácticamente ha desaparecido de las mentes de aquellos que dicen ser el pueblo de Dios en esta tierra. Pero Padre, eso no nos debe desanimar. No podemos desanimarnos por la frialdad, el desánimo de otros y por la apostasía de los otros. Tenemos que aferrarnos del brazo poderoso de Cristo Jesús, que es el único que nos va a ayudar a prevalecer en contra del enemigo. Así como Israel finalmente pudo prevalecer en contra de Madián, a través del instrumento que Dios usó, que se llamó Gedeón, este fiel siervo de Dios.
Padre, gracias porque a través de esta historia aprendemos muchas cosas, muchas lecciones para nosotros en este tiempo. Pero están en la Biblia, Padre, pero a veces nosotros no sacamos tiempo para leerlas. No sacamos tiempo para imitar el valor, la valentía de estos hombres, de estos grandes patriarcas que vivieron en la historia antigua, como Gedeón, como Jacob, como Abraham, como Josué, Caleb, hombres de fe, de confianza, una confianza inquebrantable en Cristo Jesús. Hoy más que nunca, Señor, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, que ya estamos tan cerca, Padre Santo, de esa Canaán celestial, hoy más que nunca necesitamos esa fe de Jesús que habla Apocalipsis 14:12, para nosotros poder prevalecer un día en contra de los ataques de Satanás. Señor, si hay algo en nuestras vidas que está impidiendo que levantemos ese altar nuevamente en nuestros hogares, en nuestros corazones, si es el trabajo, si es algo que estamos acariciando de carácter mundanal, ayúdanos a derribarlo como lo derribó Gedeón. Y ayúdanos a consagrarnos completamente a ti, Padre Celestial, para que tú nos puedas usar para seguir adelante y llevar este estandarte, Señor, del tercer ángel hasta que Cristo venga por segunda vez. Bendiga los alimentos que hemos de compartir, que nunca nos falten. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente.